Estimados maestros, muy buenos días. Señor congresista Edgar Peña Montes, a nuestros invitados de la mesa, al profesor Boris León, secretario del CITER Lima, al presidente de la Asociación de Maestros Cesantes y Jubilados de Lima, profesor León Guevara, y las palabras del doctor, del abogado Moisés Peñalosa Ion. Bien, queremos iniciar este momento, esta reunión, esta asamblea, en el cual vamos a tratar el foro sobre el sistema pensionario de los docentes activos y cesantes. Hoy nos reunimos con un propósito fundamental: luchar por el derecho a una pensión digna para nuestros maestros cesantes y jubilados. Sabemos que la labor docente no solo ha dejado huella en el conocimiento de nuestros estudiantes, sino también en el corazón de la sociedad. Sin embargo, es esencial que ese compromiso y entrega a la educación sean reconocidos no solo con palabras, sino con hechos, como el derecho a una pensión justa que permita una vida tranquila y digna en la etapa de retiro. En este evento buscamos crear conciencia, fortalecer nuestra unidad y alzar nuestras voces para exigir lo que les corresponda a nuestros maestros por ellos. La educación de calidad, equilibrada a generaciones de estudiantes, debe ser reflejada en condiciones laborales justas para quienes dedicaron su vida al servicio de la enseñanza. Este es un espacio organizado por el congresista Edgar Tello, de Unión, Solidaridad y de Acción. A lo largo de la jornada escucharemos intervenciones de expertos, reflexionaremos sobre nuestra situación y trabajaremos juntos en la construcción de soluciones. Gracias a todos por su presencia y ser parte activa de este movimiento. Juntos, como siempre, lo hemos hecho en nuestras aulas, podemos hacer la diferencia. Por una pensión digna a los maestros cesantes y jubilados de los decretos ley 19990 y 20530. Bienvenidos a todos, un fuerte aplauso. A continuación, vamos a escuchar las sagradas notas del himno nacional del Perú. Los invito a ponerse de pie. Somos libres, seámoslo siempre, y ante niegues sus luces del sol, que tratemos al voto solemne, que la patria le elevó, que faltemos al voto solemne, que la patria le elevó, que faltemos al voto solemne, que la patria le elevó. En sus cima los Andes sostengan la bandera o pendón bicolor, que a los siglos anuncie el esfuerzo de ser libres, que ser libres, que ser libres por siempre nos dio. A su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento que venimos al Dios de Jacob, que venimos al Dios de Jacob, al Dios de Jacob. Somos libres, seámoslo siempre, y antes nieguen sus luces el sol,
A continuación, vamos a presentar a nuestro congresista, el profesor Edgar Tello Montes, que nos va a exponer los proyectos de ley 3864. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Un puntero. Dele. Ahora. Bueno, saludar al profesor Alonso Guevara Vila, presidente de la Asociación de Maestros Cesantes y Jubilados de Lima Metropolitana, AGE Lima. Saludar también al profesor Bolívar Villarroel, secretario general del Sindicato de Trabajadores en Educación de Lima Metropolitana, CITER Lima. Saludar al doctor Moisés Peñalosa Ayona, asesor legal en temas pensionarios, administrativos y penales. Y saludar a todos los maestros activos y cesantes que el día de hoy nos acompañan en esta exposición del proyecto de ley 3864, ley que unifica las pensiones de jubilación de los profesores cesantes y jubilados comprendidos en los decretos leyes 19.990 y 2530, y también aquellos que están en la AFP. Hoy en día vemos que las pensiones están muy precarias, muy irrisorias. Los maestros comprometidos con la labor docente, por vocación y convicción, siempre han demostrado su compromiso por la educación pública, por la comunidad educativa, y hasta incluso hay maestros que se han tomado la molestia de ver casos sociales de estudiantes cuando no van a la institución o cuando desaprueban o porque llegan tarde, de visitarlos en sus domicilios y ver cuál realmente es el problema que tienen esos niños para poder desarrollar sus sesiones de clase. Y vemos también que no solamente el profesor es el que da enseñanza, aprendizaje a los estudiantes, sino también orienta a los padres de familia, también recomienda. Y obviamente cuando el estudiante llega al colegio, ve que el maestro no solamente le da la enseñanza, aprendizaje, sino la fortaleza para poder seguir adelante en su desarrollo personal y profesional, hasta incluso darle fortaleza también en la parte emocional, porque hoy en día con la tecnología y con la emergencia del COVID-19 hemos visto que se ha presentado un gran problema, el problema emocional, y que a raíz de ello muchos, aparte del COVID-19, se han enfermado por estar encerrados en sus domicilios y algunos aterrados por la desinformación y desconocimiento de la enfermedad. Hasta incluso algunos, hasta la fecha, creo que todavía siguen con mascarilla, ¿no? Parte de una etapa en la cual fue nueva para todos. Pero indudablemente son parte de las etapas que hemos tenido que vivir los maestros, y no solamente los maestros, sino la población en general. Y así como ha habido una preocupación de tratar el COVID-19 y se ha reconocido a los profesionales de salud y a las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales por ser la primera línea que han apoyado a atender a muchos ciudadanos que han padecido esta enfermedad, también en esa línea también aparecen los maestros. Si no hubiese sido por el compromiso de los maestros, no hubiese garantizado 2 años del año lectivo escolar se desarrolle y no se pierda. Lo único que ha generado
ha sido que los profesores, de lo poco que ganan, puedan, digamos, chocar con su bolsillo para garantizar la herramienta, la conectividad, los materiales, y lo que manifiesta aquí es de que en el sector de educación no debió manejarse el teletrabajo, el trabajo remoto, sino el teletrabajo. Porque el teletrabajo significa que cuando el profesional, el empleado, va a requerir cambiar de locación, el empleador debe garantizar todos los medios y la logística para que pueda desarrollar su trabajo. Y si el empleador no lo garantiza, el trabajador lo puede financiar con cargo a que el empleador le devuelva toda esa logística. Esa es la ley del teletrabajo. Lo que se debió aplicar en la época de la pandemia con los maestros. ¿Pero qué se aplicó con los maestros? Lo que se aplicó fue el trabajo remoto. ¿Y qué cosa fue el trabajo remoto? Solamente directivas del Ministerio de Educación, la ley, las UGELes, el director del colegio, para que el profesor pueda cumplir con las orientaciones para desarrollar su sesión de clase, ¿no? Pero ¿quién tuvo que financiar la logística? La mayoría de maestros teníamos un equipo básico, un teléfono prepago. Hasta el que habla tenía un teléfono prepago que tuve la necesidad de cambiar a un teléfono postpago, ampliando el plan también de datos. Porque si no, no podía interactuar con mis 4, con mis 6 secciones, y hay profesores que tenían 12 secciones, y prácticamente los grupos de WhatsApp colapsaban. Cambiar también un equipo de alta gama, porque el equipo básico tampoco permitía que puedan interactuar. Y eso demandaba otro presupuesto. Si normalmente usábamos un prepago que nos costaba 5 soles, 10 soles en la cargada, o un teléfono postpago, ya el plan cambiaba a 90, 100 soles. Y el equipo, que normalmente uno compraba uno baratito, que le valía entre 50 a 100 soles, ya tenía que comprar el equipo aproximadamente 1000 soles en promedio, ¿no? Y muchos, para poder brindar sus clases, ¿qué han hecho? Se han endeudado, han sacado los marcos. Entonces, pero fue el trabajo remoto donde el profesor garantizaba con su economía, sumado a ello, el uso de la electricidad, el agua para lavarse las manos para poder trabajar bien, el papel, la impresora, la tinta y muchos materiales que tenían que poder tener a la mano para poder desarrollar su sesión. Entonces, eso ha sido también parte de la experiencia ahora en la pandemia de COVID-19. Y muchos profesores, luego de la pandemia también les tocó cesar. Entonces no fueron también alcanzados para recibir una bonificación. He presentado también un proyecto de ley para que se reconozca todo ese esfuerzo, ese sacrificio que han hecho los maestros. Hemos planteado que sea el Ministerio de Economía con Educación se siente, establezca un monto apropiado para oxigenar la economía y reconocer al profesor su compromiso en salvar estos 2 años que fueron parte del COVID-19. Entonces, esa es parte del compromiso de los maestros, parte de lo que muchos maestros desinteresadamente han dado en esta etapa del COVID. Pero hay maestros que incluso han luchado muchos años por buscar condiciones dignas al término de su relación laboral como activo, y esa lucha fue la mayor expresión que hubo en el año 2017, donde no solamente se unieron los profesores de las regiones, no solamente se unieron los profesores de provincias o los profesores que estaban en la primera escala, sino fue la unidad de todos los maestros de las diferentes escalas del país, y no solamente de los maestros, porque la problemática de la educación era un problema digamos, articulado con los auxiliares de educación, con los maestros contratados, con
con el personal administrativo. Y de esta manera se vio una necesidad tan grande que era parte también de la lucha en la cual también estuvieron presentes los maestros cesantes y jubilados, estudiantes de las diferentes instituciones pedagógicas, tecnológicas, universidades, que planteaban algo que también es parte del proceso de reconocer la labor de los maestros. Es la CTS. Antes, muchos maestros que están aquí no me dejarán mentir, a la CTS de un maestro estaba nombrado en la ley del profesorado 24029, su modificatoria de la 25212 y su reglamento, el decreto supremo 019 del año 90, ¿no? Al cesar los maestros con este régimen laboral, a muchos maestros su liquidación le daba un promedio de 4.000, 5.000 soles. Y obviamente era una cantidad irrisoria para los 35, 40, 45 años de servicio, mientras a los policías, sin desmerecer su trabajo y su riesgo de vida también que ellos tienen, cuando le dan de baja o cesan, los policías cobraban y cobran su liquidación de 50.000 y 60.000 soles y tienen una pensión mensual en promedio entre 2.800 a 3.000 soles. Entonces, si un servidor público como la policía tiene ese promedio de pensión, tiene ese reconocimiento de la CTS, ¿por qué los profesionales que nos hemos preparado en la universidad y aparte de la universidad también nos hemos especializado? Muchos maestros tienen maestría, tienen doctorado, tienen diplomado, tienen especialización, hasta tienen segunda carrera. Es decir, si vemos al maestro cómo académicamente está preparado, a pesar que gana poco, pero es el profesional que más comprometido con su carrera está, más comprometido con sus estudiantes, pero sin embargo es el poco reconocido. Por ello, en la huelga del 2017, donde nos unimos todos, uno de los puntos que también fue parte de esta discusión fue una CTS al 100% para los maestros. Y si bien es cierto, en ese tiempo no se firmó un acta con la ministra de Educación, Marilu Marten, porque pretendía que todos los que estaban ahí firmemos el acta aceptando la marcha blanca. ¿Y qué cosa era la marcha blanca? La marcha blanca era, por ese año 2017, aceptar la evaluación del desempeño como establece la ley de reforma por ese año y que por ese año no se iba a considerar que una evaluación si era aprobatoria, desaprobatoria, a nadie. Pero a partir de los siguientes años, sí. Entonces, sin pensarlo, ni analizar, ni reunirnos, hubo una reacción espontánea y directa que se dijo: preferimos estar sin reconocimiento, sin una formalidad, pero no podíamos avalar que se mantenga una evaluación punitiva como es la que actualmente hay en la reforma magisterial. De 12 evaluaciones, tienen una tercera, salen prácticamente fuera del servicio. Entonces, eso no era una evaluación para perfeccionar, para especializar, ni tampoco para capacitar, sino una evaluación para retirar del sistema. Y por ello salió sin firmar el acta, pero tuvieron que reconocer, salió la resolución ministerial 470 del año 2017, donde se consideraba también el pago del 30%. Por primera vez en la historia se reconocía 200 millones de soles para el pago de la deuda del 30% de evaluación de clases. Ahí, en esa resolución 470, que era insuficiente, que era indudablemente, era bastante, muy grande la demanda para poco monto, pero por lo menos se logró algo. El nombramiento para maestros, el reconocimiento también de que se pague o se asigne el presupuesto del 6% del PBI a educación. Entonces, luego de este proceso se dio pues
la necesidad de que muchos maestros pedían, miren cuánta cantidad de maestros somos, y en vez de tocar la puerta a profesionales que no conocen el problema de la educación, ¿por qué los maestros no decidimos mejor ser parte de ese espacio? Y es así que luego de unas discusiones a la interna en cada región se decidió que los maestros que eran reconocidos, que eran los que impulsaban el trabajo en sus regiones, puedan participar de este proceso para hacer batalla y lucha en el legislativo. Y es así que en cada región elegimos un representante. Y ese representante se encargaría de llevar la voz de los maestros. Y una de esas voces fue justamente en el Congreso hacer valer esa propuesta de que la CTS, la compensación por tiempo de servicios, se otorgue a todos los maestros al 100%. Lamentablemente ustedes saben que las leyes son del día de la promulgación para adelante. No hay retroactividad en la ley. Y los que manejan el Estado, el Ejecutivo y sobre todo economía, están al mínimo cuidando los centavos y no asignan presupuesto porque uno le indica, sino que están cuidando ese presupuesto. Y la ley de la CTS se promulgó en abril, si no me equivoco, el 13 de abril del 2022. Y indudablemente que ese proyecto de ley era vigente a partir de ahí para adelante. Hicimos que se otorgue al menos a los profesores del año lectivo 2022, es decir, de enero, febrero, marzo y los que estuvieron años, buscando el mecanismo, pero el Ministerio de Economía dio una posibilidad que al final también la descartó y al final ya no fue posible. Y obviamente no solamente a ellos, sino a los anteriores, que tuvieron también parte de este proceso. Pero indudablemente ya vemos que no quisieron retroceder y no reconocer ese beneficio que debería llegar a muchos maestros. Pero a partir de ahí se estableció y el pago de la CTS al 100% para los que cesaban en el 2022 era en tres partes. Era el 50% en 2022, el 30% en 2023 y el 20% en 2024. Los que cesaban en el 2023, el 70% en 2023 y el 30% en 2024. Y los que cesaban en el 2024 ya al 100%. Es decir, hoy los maestros que han cesado recientemente el año 2024 y tienen 40 años de servicio y están en la primera escala, están percibiendo su CTS de más de 120.000 soles. Y esa lucha en la conquista ha sido posible a la presencia de todos ustedes, a la perseverancia, a la consecuencia de todos ustedes y sobre todo a la articulación que ha habido con la presencia también de maestros en el legislativo. ¿Ustedes creen que hubiese sido posible de no haber maestros en el legislativo, que este derecho que le asiste a todos los maestros hubiese sido aprobado? Yo creo que no. Indudablemente porque ahí hay que manejar muchos consensos, conversaciones con las diferentes bancadas y qué tal, digamos, consenso se hizo, y al final este proyecto de ley, si ustedes revisan el pleno a esa fecha, no fue por mayoría, sino fue por unanimidad. Es decir, prácticamente la mayoría del Congreso aprobó la asignación de la CTS al 100% de todos los maestros. Entonces, en ese sentido, vemos que había un trabajo arduo. Y no solamente eso, antes los maestros cesaban al cumplir los 65 años de edad y al día siguiente estaban prácticamente fuera del sistema. Pero con la ley del CTS se ha logrado que el maestro que cesa o le toca cesar en marzo, abril, mayo, ya no cese el día de su cumpleaños, sino cese al término del año lectivo, que es el 31 de diciembre de cada año.
Facultativamente ya los maestros que no desean esperar hasta diciembre pueden cesar el momento, pero ya se les brinda esa facilidad a los maestros. Y este proyecto de CTS al 100% se ha hecho extensivo también a los maestros contratados, se ha hecho extensivo a los auxiliares de educación, se ha hecho extensivo también a los trabajadores de la O76, que recientemente se ha aprobado en la legislatura anterior, que también cesen con la cantidad de años al momento de culminar su etapa, porque muchos tenían, pues, para llegar a los 65 años de edad, hacían 35, 40 años de servicio, pero solamente les reconocían por 30 años de servicio. Entonces, hoy se ha logrado que se reconozca todos los años de servicio que tiene ese maestro. Entonces, y en ese sentido, se ha logrado este derecho tan importante, al igual que el derecho al 30% de duración de clases. El derecho de duración del 30% es otro derecho que también tiene años. Muchos maestros han tenido que hacer proceso judicial, tienen 10, 15 años en la lucha con los procuradores para poder reconocer este derecho. El artículo 48 de la Ley del Profesorado establece que debe ser el pago íntegro de la remuneración, del 30% de la remuneración. Pero sin embargo, el gobierno de Fujimori lo desconoció con el Decreto Supremo 051, que lo transformó esa bonificación en una remuneración total permanente que solamente llegaba a un promedio de 10 a 15 soles, ¿no? La lucha de los maestros, principalmente de las bases, ha hecho que esto pueda revertirse, a pesar de aquellos que decían que luchan por los derechos de los maestros, que son el único sindicato, que es el SUTE, que por aquí se oponía a que los maestros defiendan y exijan su pago del 30%. La primera sentencia judicial que fue precedente para todo el país fue el año 2009 en la ciudad de Arequipa, donde un maestro ganó por primera vez el reconocimiento de este derecho a la bonificación del 30%. Y a partir de este precedente que ya fue consentida esta resolución del pago del 30%, se difundió a nivel nacional y todos los profesores empezaron a presentar sus demandas. Pero aún presentando, ya hay maestros que tienen 10, 15 años y siguen peleando con el procurador del Ministerio de Educación porque gana el profesor para que le haga el peritaje de acuerdo a lo que dice el artículo 48, el Tribunal Constitucional, los juzgados que ya han fundado que reconocen el pago íntegro, pero sin embargo los procuradores nuevamente apelan y lo reducen a simplemente un informe 541 que ha sacado Servir. Y en ese sentido, miren, un informe es sobreponerse a una sentencia judicial, a una resolución del Tribunal Constitucional, a una ley. Pero bueno, ha sido parte de la lucha y nuevamente los maestros que hemos estado aquí en este espacio legislativo hemos impulsado, el que habla también es autor de ese proyecto del pago del 30% sin judicializar. Y así muchos maestros también que están en el legislativo también han presentado y todo se ha digamos, consensuado para sacar un solo dictamen. Y eso fue producto de lucha también que se logró aprobar y se logró que el empleador reconozca que existe una deuda pendiente con los maestros. Y esa lucha fue, digamos, posteriormente promulgada en el 495. No es tan preciso, no tan completo, pero para avanzar, yo creo que todo paso es importante. Luego, algunos maestros también comprometidos, ¿no? O algunos congresistas también, han visto la necesidad de que hay que modificar para precisar, para poder, digamos, ya hacer que el pago sea lo más inmediato posible, ¿no? Y se ha trabajado la modificatoria de esa ley que indudablemente ha quedado ya observada porque indudablemente no pasó la votación que todos esperaban. Y hoy se ha presentado una reconsideración que seguramente en esta legislatura que queda se debe estar poniendo nuevamente en agenda. Pero mientras eso se va por definir, aquí la ley está vigente y lo que se debe seguir es el reglamento, ¿no? Una vez que sale el reglamento, se reconoce, ya pueden venir también todas las modificatorias, porque al final
todos apuntan a un objetivo común, que es beneficiar y lograr que sea efectivo el pago de ese 30% a todos los maestros sin sentencia judicial. Entonces, en ese sentido, también es gracias al trabajo perseverante, consecuente de todos ustedes que hemos compartido luchas, hemos compartido las calles y movilizaciones con cada uno de los que está aquí presente. Y hoy, con esta alianza articulada, estratégica, que tenemos con maestros, con sus gremios y con los maestros que estamos en el legislativo, estamos logrando conseguir derechos que van a beneficiar a los maestros. Y en ese sentido también veíamos cómo va a ser posible de que tantos años de compromiso de los maestros para que al final solamente cumpliendo los 65 años de edad y más de 30 años de aportación, la ONP le reconozca a los del régimen de las 19.990 solamente en promedio 800 soles. Y los que no tienen uno de los dos requisitos, el mínimo. ¿Cuánto es el mínimo? 415. Yo les pregunto, ¿quién vive con 415, con 800 soles? ¿No? Ahora ese es en la ONP. Pero lo que está en la AFP, indudablemente que está más, digamos, precario. Porque el que tiene los dos requisitos, 65 años de edad y más de 30 años de aportación en AFP, el máximo de la AFP es 500 soles. Y el mínimo, si no tiene uno de los dos requisitos, es 180 soles. Y la AFP, no me dejarán mentir algunos maestros que han cesado de años anteriores, cuando se han acercado a la AFP, ¿qué han dicho? O le prorrateamos por todo el proyecto de vida que tú puedes tener, de aproximadamente 180 a 200 soles, o te damos todo tu fondo que tiene 50.000 soles. Muchos maestros han optado por retirar todo completo, indudablemente porque 180 a 200 es una cantidad demasiado irrisoria. Pero indudablemente vemos de que son montos demasiado, digamos, irrisorios, que no corresponde a la realidad. Y en ese sentido, yo quiero aquí en este cuadrito hacer ver la comparación del tipo de pensión de jubilación que tienen los maestros. Una pensión de jubilación proporcional especial cuando cumple los 65 años de edad, con aportes entre 10 y menos de 15 años, tiene un monto de pensión de 250 soles. Y entre 15 y menos de 20 años, tiene un monto de 350 soles. Luego tenemos una pensión de jubilación general individual de cuando cumple los 65 años de edad. Y tiene 20 años de aporte, le corresponde una pensión mínima de 500 soles y una máxima de 893. ¿No? Una pensión de jubilación adelantada, ¿no? Ahí dice 10 años. A la edad de 50 años, tendría como aporte de 25 años, solamente le correspondería una pensión mínima de 500 soles. ¿No? Miren esa cantidad de pensión. Y aún siendo máxima, 893, esa pensión indudablemente que es irrisoria. Hoy con el costo de vida y la canasta básica que no baja de 3.000 soles, entonces, y mientras la edad avanza más demanda de atención médica requiere el ser humano, porque es la naturaleza de las personas. Mientras más avanza la edad, más atención médica requerimos, y a veces es salud. Cuando sacamos cita, ¿cuánto demora? Demora un mes, 6 meses, y hay que estar atrás todavía para que puedan, digamos, programar la cita. Entonces, ¿qué tienen que hacer muchos maestros cuando ya se sienten muy adoloridos, muy ya afectados por el mal que tienen? Tienen que ir a un consultorio particular. Y un consultorio particular no baja de 50 soles, y si el médico es muy marketeado, no baja de 100 soles. Y miren, la pensión que cobran de 500 o de 800, prácticamente en 4 atenciones médicas ya se le fue media pensión, ¿no? Probablemente que es una cantidad bastante irrisoria. Por eso hemos planteado, el que sigue, por favor.
El siguiente cuadrito, por favor. Ya, ahí vemos en el cuadro número 2, vemos cuando hay una pensión de viudez, el porcentaje que corresponde para que perciba la persona que es el derechohabiente, es el 50% de la pensión. ¿Y cuánto es la pensión mínima? 350. Luego en pensión de orfandad, también el 50%, que está calculada en promedio 270. Y todos los ascendientes les corresponde el 20%, que también le correspondería a los 170. Pero aquí hay una particularidad: cuando los profesores, la pareja son casados, los dos son profesores, uno de ellos fallece y hace uso de ese derecho, cuando la otra persona también, o el profesor en actividad, que cobra esa pensión por ser profesor, ya no le reconocen su derecho que le correspondería a cobrar pensión, porque solamente, si los dos son trabajadores, solamente le corresponde a uno de los dos. Y ya le desconocen el derecho que tendría en este caso. Si falleció el esposo, solamente le pagarían por uno, ¿no? Pues indudablemente que es injusto, porque son dos profesionales, dos maestros los que cesan, no solamente uno. Pero se está cometiendo ahí una arbitrariedad, y en eso hemos presentado un proyecto para que se reconozca el 100% y entró a debate, y que también no fue admitido, porque vemos en otros sectores, en el sector de los militares, por ejemplo, como ahí sí reconocen completo y nadie cuestiona que no le reconozcan, está bien, pero así como le reconocen a ellos, también que se reconozca a todos los sectores por igual. Y en ese sentido, yo creo que incluso salió en la televisión una denuncia, ¿no?, que habría habido una, digamos, un tráfico de influencia al haber, digamos, iniciado una propuesta de ley para que los pensionistas de la Fuerza Armada no renuncien a su pensión y puedan ejercer otra función dentro del sector público, ¿no? Entonces, y eso aprobó el Congreso, pero si se da para ellos, pues también se dé para todos, porque al magisterio, si algún cesante quiere trabajar en el sector público, ella no tiene que renunciar a tu pensión o pedir la suspensión de tu pensión y recién poder ejercer el cargo público para que puedas recibir tu remuneración. Yo creo que a igual derecho, igual oportunidad, igual trabajo, y creo que también, si eso se da en el sector de los militares, el sector salud, también que había una ley que se ha aprobado, que también se dé también en el sector de educación, en el sector de los maestros, porque los maestros no son profesionales de otro planeta, son acá también seres humanos como todos los trabajadores de nuestro país. Entonces, ahí tenemos el cuadrito número 2. El siguiente cuadrito, por favor. Aquí tenemos la población docente en actividad. Actualmente somos 447.915 maestros, ¿no? Ahí vemos que el 61% de docentes nombrados están en actividad. Docentes asignados o designados como directivos, el 26%. El 49% de docentes son contratados. Y el 74% de docentes encargados en dirección, ¿no? Y probablemente que eso, de la cantidad de docentes activos que existen en nuestro país. Es decir, actualmente tenemos 104.120 docentes pensionistas aproximadamente, incluidos directos e indirectos, familiares e independientes. 7.326 docentes aproximadamente cesarán el año 2024, que ya cesaron. Y cesarán el año 2024 más de 24.000 docentes aproximadamente. Cesarán hasta el año 2027 más de 24.000 docentes, ¿no? Probablemente que hay una proyección de cesantes que va a haber y que van a generar
una etapa importante en la educación porque va a generar la renovación para nuevos maestros. El que sigue, por favor. Aquí tenemos la remuneración íntegra de los maestros actualmente por escala. Ahí podemos apreciar la escala. Dice la ley que al maestro que esté en la octava escala le correspondería el 210% de la remuneración íntegra mensual. Al que esté en la séptima, 190%, al de la sexta, 175%, al de la quinta, 150%, al de la cuarta, 120%, a la tercera, 120%, al de la segunda, 110% y al de la primera, 100%. Y ahí al costado vemos las remuneraciones, 3.100, 3.410, 3.720, y arriba tendríamos el 1.511 los que llegan a la octava escala. Y los que tienen 40 horas tendrían el de la primera escala 4.134 y el de la última escala tendría 8.681,40 céntimos, ¿no? Y esas escalas, esos son los porcentajes que corresponden a cada escala. Y hay que tener en cuenta también que los maestros actualmente están en tres regímenes pensionales. Están en la 2530, que es el 2%, están en la 19.990, el 49% de los cesantes en general, y están en el sistema privado de pensiones también el 49%. Es decir, está equilibrado lo que está en la ONP 19.990 y lo que está en el sistema privado de pensiones también está en el 49% actualmente. Si bien es cierto, este proyecto de ley nació principalmente para los profesores de la 19.990 ONP, pero después revisando las estadísticas vemos que está equilibrado los cesantes en el nivel, o mejor dicho, en el sistema nacional y en el sistema privado. Entonces no podemos descuidar y dejar de lado también a los maestros que tienen derecho, y estamos ampliando el proyecto de ley que sea para todos los maestros que cesan o que han cesado, y los maestros que van a cesar también puedan tener el derecho a tener una pensión digna comenzamos con el profesor de la primera escala en 2100, porque va a ser parte del debate en la comisión, que ya se debatió, que ya se aprobó, y ahora va a entrar al pleno, y va a ser también parte del debate en la comisión de presupuesto, donde ahí van a plantear los puntos y las IES para darle espacio o no. Y ahí indudablemente vamos a tener una lucha dura y vamos a ver quiénes realmente están a favor de reconocer que es una pensión digna a todos los maestros del país. Y en ese sentido, vemos que los profesores en actividad que están en la primera escala y en la última escala, ¿no? Voy a poner como ejemplo nada más de la primera escala. Los profesores que están en la primera escala perciben 3.100 soles. Con los descuentos, ese profesor percibe 2.800. Pero viendo la problemática de los maestros, ese profesor no recibe mensualmente esa cantidad de manera líquida, sino aquí, por ejemplo, preguntaríamos, ¿qué profesor no tiene préstamo? Los profesores están hipotecados con 4, 5 o 6 préstamos, que si reducimos lo que percibe mensualmente, que es 2.800 su líquido, ese profesor estaría percibiendo un promedio de 1.200 a 1.300 mensual, el profesor de la primera escala. Entonces, ¿qué tiene que hacer para cubrir la canasta básica familiar en casa? Tiene que complementar con otra actividad, ser taxista, ser albañil, vendedor de productos, ¿no? Y obviamente con eso puedan cubrir la canasta. Indudablemente que es una cantidad irrisoria, por eso no bajamos la guardia y seguimos batallando. Al 2026 se debe dar el cumplimiento de los compromisos dados en la huelga del 2017, que debe anualmente ser un incremento de 500 soles para llegar al 2026 a la UIT. Hemos visto que el Ejecutivo ha incumplido ese compromiso y el año pasado no ha otorgado absolutamente nada.
Para este año 2025 solamente ha asignado en el presupuesto general de la República solamente 200, 100 en marzo y 100 en noviembre. Yo creo que hoy se ve con mayor necesidad que debe dar cumplimiento al compromiso al profesional más comprometido e identificado con la población, que es la formación de las nuevas generaciones. Y para terminar, yo creo que al maestro viejo de reconocer se le pretende criminalizar. Y hemos estado en esta posición que estamos en contra de este proyecto, esta ley 32242, que se pretende recortar el derecho a la doble instancia. Se pretende recortar el derecho a la presunción de inocencia. Y se pretende recortar su derecho a las garantías constitucionales, que desde el primer día que lo denuncian a un ciudadano, a un maestro, como dice la Constitución, ese ciudadano, ese maestro tiene derecho a defenderse y de alguna manera a tener la legítima defensa. Y hemos visto que para la contratación de docentes han sacado el Decreto Supremo 02, donde les hacen firmar a los profesores que van a asumir un contrato, que está prohibido hacer llamadas, mensajes de texto, hacer preguntas intrusivas, preguntas paternalistas, porque cualquier denuncia de un padre de familia o un niño sería causante de destitución automática de ese docente. Indudablemente que eso, ¿qué estaría creando en la nueva generación de estudiantes? Estaría generando jóvenes que no se les puede rectificar ni corregir. Estaríamos generando jóvenes violentos. ¿Por qué? Porque ya estaría prohibido el maestro de corregir a ese alumno, porque el alumno lo puede denunciar, el padre de familia lo puede denunciar. Prácticamente estamos haciendo una era, un ciclo de hielo, de la cual dejemos a los jóvenes equivocados o no, que decidan lo que mejor les parece. Y eso sin querer, estamos teniendo problemas actualmente que la delincuencia, la violencia, y estaríamos generando más generaciones. ¿Y quién está generando ello? Los que están promoviendo estas leyes y un llamado al Ministerio de Educación para poder rectificar y devolver la autoridad al maestro, a los auxiliares de educación y a todos los profesionales que tienen que ver con la formación de los estudiantes. Porque queremos jóvenes que se formen para el bien, para ser grandes profesionales, grandes líderes. No jóvenes que puedan ser parte de los vicios de la sociedad, que son la delincuencia y los vicios que tienen. En ese sentido, desde aquí, saludar nuevamente a cada uno de ustedes y agradecerles por su predisposición de tiempo. Saludar también a todos los maestros que nos siguen vía la página web de las redes de Edgar Tello Montes, y ahí estamos trabajando para conseguir más derechos y más leyes en favor de todo el magisterio, en favor de la educación y en favor de nuestros estudiantes. El día de ayer estuvimos en Cusco conversando también con maestros cesantes, con maestros activos sobre la problemática del magisterio y de la educación pública y de nuestros estudiantes. Estuvimos también el día sábado pasado en la ciudad de Huánuco, donde vemos también que los maestros están preocupados por las legislaciones que vienen saliendo. Esta semana estaremos en la ciudad de Pasco, compartiendo con los maestros también los proyectos de ley y las necesidades que tiene cada región. Actualmente estoy presidiendo la Comisión de Infraestructura Tecnológica, es decir, la Comisión Especial Multipartidaria de Seguimiento e Implementación de Infraestructura Tecnológica, formación docente, acompañamiento y problemática del sector de educación. Y con esta comisión estamos viendo también otro gran problema. En la competencia 28 del CENEP nos indica que la evaluación de los estudiantes es en las TIC, en la tecnología de información y comunicación. Pero sin embargo, recorriendo aquí los colegios de Lima, ustedes que están acá en los distritos de Lima y en las regiones, vemos colegios que no tienen internet, que no tienen herramientas. Los especialistas dicen para que puedan usar nuestros estudiantes en tiempo real el internet, no debe ser menos de 100 megabytes por segundo por ancho de banda. Pero sin embargo, PRONIE, el Ministerio de Educación con el organismo DIPE o TIC, y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con PRONATEL y la PCM con su gobierno digital, solamente contratan para los colegios 6 megabytes por segundo de ancho de banda.
por eso tenemos el internet lento en los colegios. Probablemente quienes tienen que financiar el internet son los padres de familia, usar el recurso propio. Y en ese sentido, estamos de este espacio contribuyendo a que haya mayores compromisos de parte del Ejecutivo, y todo ello en beneficio de nuestros estudiantes, que ya estamos cerca al inicio de clases, que es el 9 de marzo, 17 de marzo, y miren estos problemas que estamos viendo, que no son de ahora, son de años, pero por lo menos debe haber una voluntad política de reducir esa brecha de atención. Bueno, hay mucho que conversar, yo les agradezco y muchas gracias. Muchas gracias, señor congresista Edgar Bello. A continuación vamos a tener las palabras del presidente de la Asociación de Maestros Cesantes y Jubilados de Lima, el maestro profesor Leoncio Guevara, quien también nos comentará al respecto. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Señor congresista de la República, Edgar Bello Montes, señor secretario general del sitio de Lima, profesor Juárez, señor doctor seguramente es un poco tacaño, me ha olvidado su nombre. Muy bien, Moisés Peñarol. Y a todos ustedes, compañeros de lucha, que nunca han mermado su forma de actuar, tanto en las aulas como en la comunidad y compartiendo con nuestros compañeros. Nosotros, los maestros cesantes, siempre hemos sido orgullosos de ser maestros y seguimos siendo orgullosos y llevamos nuestras alforjas llenas de alegría, llevamos nuestras alforjas llenas de recuerdos, pero también tenemos propuestas porque seguimos trabajando. La Asociación de Cesantes y Jubilados ha iniciado un ciclo de conferencias y taller práctico sobre los huertos escolares que hemos comenzado en San Juan de Miraflores, con una asistencia nutrida. Hemos realizado ese primer trabajo en el colegio María Reis de San Juan de Miraflores. El lunes comenzamos el siguiente taller en el colegio Antonio Raimundo. Entonces, así estamos trabajando. Seguimos firmes porque nunca dejaremos de ser maestros. No solo por ser caprichosos, sino porque nuestro pueblo todavía sigue esperando nuestro cariño y nuestro ejemplo. Por eso debemos siempre, compañeros, seguir siendo maestros. Todo nos quiere abandonar, pero felizmente no lo dejamos. El asunto es que el Estado peruano creo que debe recibir una medalla de parte de la ONU
por agredir inicuamente a los maestros, porque ahora se premia al que agrede. Y el Estado peruano es campeón en eso. Hay toda una normativa que el Estado peruano ha firmado y se ha comprometido con la ONU, con la OEA, con la Comisión Internacional de Derechos Humanos, para que las pensiones no solo sean dignas, se nos sirvan para un sostenimiento decente de los que cumplen con su tarea como nosotros lo hemos hecho. Pero las normativas firmadas por el Estado peruano no los cumple absolutamente nada. Porque ¿cómo puede ser posible, compañeros maestros, que al cesar nosotros nos han dado el 14% del básico por año de CTS? Quiere decir que algunos maestros han recibido 2.000 soles, 3.000 soles de CTS. Yo he recibido por 43 años de servicio 6.000 soles. Y antes de estudiar magisterio, trabajé en una fábrica de vidrio 5 años y me dieron 7.000 soles. Por 5 años me dieron 7.000 soles en una fábrica de vidrio. Y el Estado peruano, por 43 años, ¿no?, como maestro, me da 6.000 soles. Bueno, no sé qué pensará, pero el asunto de que los maestros, eso es lo que no saben. Pero ustedes sí, porque han vivido como yo. Los maestros nos hemos fraguado y nos hemos acelerado de amor para resistir al calor de nuestros niños, al calor de nuestro pueblo, con quien hemos trabajado con cariño. Y ese acerar de nuestro espíritu nos lleva a seguir contribuyendo con nuestro pueblo. Entonces, sobre el problema que arrastramos, lo adornan con la frase deuda social. ¿Cómo va a ser deuda social? Revisen sus talones de cheque y la ley del profesorado. En su artículo 216 dice que tenemos derecho a recibir el 30% de preparación de clases, que tenemos derecho a recibir 5 soles diarios por refrigerio y movilidad, que tenemos derecho a un quinquenio, a recibir el 1% de nuestro salario por quinquenio. Y entonces, dice todavía en un articulito de la ley del profesorado, páguese de oficio. Fíjense, revísenlo. Páguese de oficio. ¿Y por qué no nos han pagado? Porque son vivos, ¿no? Entonces es una deuda, es un robo que han estado ejerciendo el Estado y los sinvergüenzas en desmedro de los maestros. Esa es una deuda que se han apropiado
de nuestro salario, parte de nuestro salario. Y entonces, ahora hay que hacer juicio tras juicio, juicio por un lado, juicio por otro lado. Total, muchos maestros ya han fallecido y vienen falleciendo, ¿no? Quieren hacernos creer que arriba San Pedro ha abierto un cajero automático. ¿Será posible eso? ¿Cómo podemos creer que arriba haya un cajero automático? Cuando nos moramos, arriba cobramos. Eso no puede ser. Sin embargo, por primera vez en la historia, y eso es lo que les duele a los dueños del Perú, o que se creen dueños del Perú, que hayan entrado al Parlamento una buena cantidad de maestros. Eso les duele. Y estos maestros, por falta de experiencia, efectivamente de repente han concedido algunas cosas incorrectas, pero no podemos negar que ha conseguido el pago de la CTS completa, lo que no hizo el SUTEP en 52 años. El SUTEP también tuvo congresistas. El SUTEP también tuvo congresistas en el año 30. Breña Pantoja, César Barrera Bazán y otros que no recuerdo. Pero díganme un logro del SUTEP o de estos congresistas de esos años. Díganme un logro. No hay ni uno, pues. Solamente que en el año 84 consiguieron el señor César Barrera Bazán la conducción de la derrama magisterial. Listo. Entonces, desgraciadamente, muy tarde, mucha gente nos hemos dado cuenta de estos parásitos, digamos, del magisterio, porque sin producir nada se llenan de dinero. El secretario actual del SUTEP tiene 25 años viviendo con licencia sindical. 25 años, compañeros. Este señor, que no me da ni recordarlo, no merece, pero 25 años vive de licencia sindical. Y este año alborota el gallinero, dice, porque quiere postular al Congreso. Bueno, en nuestro país todo es posible. En nuestro país todo es posible. Yo lo que quisiera solicitar al compañero congresista, a nombre de mis compañeros, compañeras cesantes, decirle que nosotros no hemos aprendido a odiar, nos manejamos siempre por el amor conseguido a través de nuestros niños. Pero quisiera rogarle entonces al señor congresista de que consensúe en la Comisión de Educación para que las pensiones vayan ya consensuadas, porque entiendo que hay 5 o 6 proyectos pensionarios de varios congresistas. Si consensuaran, si van a una votación diferentes propuestas,
se van a dividir los votos. Pero si llevan una idea consensuada al Pleno, vamos a tener una pensión. Y nuestros compañeros congresistas estarían dando un paso más a la historia, ¿no?, beneficiosa de nuestro pueblo. También quisiera pedir al señor congresista que el policlínico magisterial que existe en el Girón Chota, hay un policlínico donde se atienden muchos profesores y son atendidos, ¿no?, como corresponde, como maestros. Pienso de que ese policlínico debe descentralizarse. Un policlínico en Comas o Caraballo, otro en Villa María o San Juan de Miraflores y otro en el este. Nosotros nos comprometeríamos a construir las sedes, porque ya veríamos, conversaríamos, porque yo veo que ya no nos quieren pagar todo, pero bueno, por lo menos que hagan algo siquiera, pues, con nuestra plata. Entonces, necesitamos, señor congresista, la descentralización del policlínico magisterial, porque ya muchos de nosotros ya no podemos llegar al Girón Chota, ¿no? Y peor con las corrientes ahora de los ríos de Anadí, que vamos a llegar a eso. Luego, quisiera, señor congresista, creo que por parte de los maestros cesantes, reconocemos el esfuerzo que están haciendo los maestros congresistas. De repente ya es tiempo que se pongan firmes y que se nos pague, pues, nuestro 30%. Nosotros hemos hecho llegar a su despacho y al presidente de la Comisión de Educación también una propuesta y un crédito suplementario de 2.000 millones de soles. Con eso estarían pagando a la gran mayoría de los maestros, que ya, especialmente que algunos ya estamos en la boletería comprando nuestro pasaje, porque nos está esperando Pedro arriba, ¿no? Entonces, por favor, señor congresista, revise usted este documento que hemos hecho llegar, ¿no?, sobre cómo hacer eso, solicitar ese crédito suplementario de 2.000 millones de soles, ¿no? Y luego también presentamos un documento sobre el voluntariado magisterial. Creo que también lo tiene usted avanzado, también sería bien, porque muchos maestros, sinceramente, nos enfermamos de nostalgia, de no ver a nuestros niños, de no ver a nuestros colegios. Y entonces estamos en la capacidad de aportar, ¿no?, y hacer ver a los maestros, nuevos maestros, que su deber es más grande que las unidades de aprendizaje. Ahí no queda. El maestro que enseña sin amor, no enseña. El maestro tiene que ponerle cariño a su trabajo. Y el niño sabe cuando su maestro lo quiere. Él sabe. El niño es un psicólogo de primera. Simplemente no aprende, no hace caso y se pone a jugar. Así que los maestros jóvenes tienen que entender, que no han venido los maestros jóvenes. No. Cuando ya hay algo sustancioso,
Entonces, ¿para qué los problemas? No saben que la jubilación, compañero, hay que prepararla. Pronto van a cesar y no han preparado su cese. Nosotros, desgraciadamente, por ser fieles a la lucha del pueblo y del magisterio, nos hemos descuidado y ahora estamos pagando. Los maestros jóvenes no deben pagar eso. La jubilación y la cesantía hay que prepararla también, para que tengan el respeto que un maestro merece. Yo quiero agradecerles a todos ustedes, compañeros, y creo que habrán venido una buena cantidad de maestros que antes no venían. Ahora vamos a hacer, luego que no sé, iremos a otro sitio, pero ya un programa de trabajo, ¿no?, más sostenible y sostenible en el tiempo, porque estaremos como el junco de repente doblándonos, pero ante nuestras responsabilidades nos enderezamos, compañeros, y marchamos. Así que muchas gracias, compañeros maestros, siempre en la lucha.